El Evangelio de Judas Iscariote. Libros apócrifos del Nuevo Testamento. Preámbulo. Imaginábamos el interés que despertaría la noticia, en abril del 2006, sobre el hallazgo del Evangelio de Judas y la conmoción mundial que provocó la aparición de este texto perdido. Para darlo a conocer, la Sociedad National Geographic ofreció una amplia conferencia de prensa mediante Internet para quienes no pudieron asistir a la invitación a su sede, en Washington, D.C., al día siguiente de la cual la mayoría de las primeras planas de los periódicos de todo el mundo se ocupó, no sin entusiasmo, del descubrimiento. Más allá de la conmoción inicial, el Evangelio es un material que habrá de acompañar durante mucho tiempo las investigaciones de teólogos y otros especialistas que analizarán y precisarán tanto su trascendencia como su lugar específico en la historia del cristianismo temprano. El presente texto es una traducción del griego al copto, realizada hacia el siglo IV después de Cristo. El documento original del Evangelio de Judas fue escrito en el siglo II, apenas unos decenios después de los Evangelios del Nuevo Testamento. Por su misticismo, por su representación de Judas Iscariote, lejana a la imagen del traidor, contribuirá a la reescritura de gran parte de la historia de los años formativos de la Iglesia cristiana. La diversidad de reflexiones y juicios que ha despertado el Evangelio corresponde, no obstante, a la impronta de la Iglesia que, desde sus inicios, se ha caracterizado por ser, digámoslo así, una suma de diferencias, distintas percepciones acerca de las buenas nuevas, diversas maneras de creer en Jesús, diferentes modos de seguirlo, y ahora, adicionalmente, una forma alternativa de representar a Jesús y Judas. Lo cual contradice la persistente idea, inicialmente plasmada en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento y, de manera más definitiva, en la obra de Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, de que la Iglesia se desarrolló como un movimiento unificado en su singular punto de vista sobre la verdad y la ortodoxia, y alrededor de un propósito común de erradicar la falsedad y la herejía. Legado de diversidad que aún prevalece. El Evangelio de Judas plantea, con particular intensidad, cuestionamientos sobre la naturaleza de la ortodoxia y la herejía. En sus escritos del año 180 después de Cristo, Ireneo, obispo de León, se refiere a este documento por su título y sostiene que es un texto herético. Por su parte, el Evangelio de Judas devuelve las acusaciones a los líderes y miembros de la naciente Iglesia Ortodoxa. Más allá de su aspecto teológico y doctrinario, el debate acerca de a quién le asiste la razón y a quién la herejía está imbuido de retórica y política. Y gana la controversia quien argumenta con más convicción, posee la voz más potente y la mayoría de los votos, conforme se toman las decisiones en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, desde la perspectiva histórica, puede concluirse que Ireneo y sus condiscípulos, representantes del pensamiento de la naciente Iglesia ortodoxa, quienes se concebían a sí mismos como ortodoxos, no solo identificaban y hablaban de lo que es ortodoxo o herético, sino que estaban creando la ortodoxia y la herejía. Al ser resarcido en este Evangelio, Judas ya no es el traidor, sino el amigo cercano de Jesús que hace lo que procede de acuerdo con los deseos de éste. Se plantea la duda sobre el verdadero papel histórico de Judas Iscariote. Habría que indagar en los Evangelios del Nuevo Testamento los indicios de este perfil sobre el carácter de Judas, pese a su descrédito final. En ellos, Jesús escoge a Judas como parte de su círculo interno de discípulos, los 12, en anticipación de un nuevo Israel con sus 12 tribus y, según Juan, le confía el cuidado de las finanzas del grupo. Si se dice que Judas mojó el pan con Jesús en la última cena, ¿significa que estaba sentado junto a él, tal vez como su mejor amigo? Si besó a Jesús en el huerto, gesto común de saludo entre amigos, aún hoy practicado en el Oriente Medio,
esto trasluce los vínculos cercanos entre ambos. ¿Y qué era lo que Jesús tenía en mente cuando le dijo a Judas que hiciera lo que tenía que hacer y que lo hiciera rápido? En otras palabras, este evangelio puede proporcionarnos la oportunidad de reexaminar la figura histórica de Judas Iscariote con un reconocimiento más cabal de su carácter positivo. Finalmente, la interpretación negativa de Judas, más rigurosa conforme pasan los siglos en la historia de la Iglesia, nos recuerda el lugar que ocupa este personaje en la historia del antisemitismo. Con el tiempo, Judas Iscariote ha devenido piedra angular de la construcción del odioso sistema del antisemitismo y, en las leyendas y las obras de arte, se transforma en una caricatura del judío malvado que traiciona a su maestro por dinero. Consciente de que el odio no es un sentimiento que se venza con facilidad, creo que bien podría suceder que el Evangelio de Judas ofrezca la oportunidad para que los judíos, los cristianos, los musulmanes y otros se reúnan para reconsiderarlo y replantear su relación con el antisemitismo y, así, se acabe con uno de los más trascendentes elementos que han contribuido a mantener posiciones antisemitas. Con esta edición, el Evangelio de Judas queda, para su lectura y estudio, al alcance del erudito y del profano. Gracias a su afortunado hallazgo, el Evangelio perdido ahora nos da la oportunidad de iluminar tanto la historia lejana de las tradiciones religiosas como la continua búsqueda de la verdad en este nuestro mundo. Dr. Marvin Meyer. El Códice Chacos fue descubierto a finales de la década de 1970 en una cueva cerca de la ribera del Nilo. Ahí empezó un periplo de 3 decenios que culminaría en su restauración y traducción. Nota. 1. Para fines de este video hemos extraído netamente el texto específico del Evangelio de Judas. Para descargar y conocer más a fondo del texto completo con posibles explicaciones a palabras poco conocidas o términos incompletos hechos por los investigadores que publicaron este texto, vea la descripción de este video o al comentario fijado. 2. Con el fin de hacer más clara la estructura del Evangelio de Judas, los traductores han incluido subtítulos que no están en el original. El padre Lázaro reza cada medianoche en el pequeño altar ubicado en el monasterio de San Antonio, Egipto, que data del siglo IV, época en que los monjes egipcios quizá tradujeron el Evangelio de Judas del griego al copto. Cuando los expertos en copto vieron el papiro por primera vez quedaron asombrados al leer su título, El Evangelio de Judas, arriba. Condenado por la primera iglesia cristiana, su mensaje contenía una reinterpretación radical de la imagen de Judas. El Evangelio de Judas. Introducción, incipit. Crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote durante una semana 3 días antes de celebrar la Pascua. La misión terrenal de Jesús. Cuando Jesús bajó a la tierra, hizo milagros y grandes portentos para la salvación de la humanidad. Y como algunos iban por el camino de la rectitud mientras otros se daban a las transgresiones, fueron convocados los 12 discípulos. Él comenzó a hablar con ellos de los misterios ultraterrenos y de lo que ha de suceder al final. Muchas veces no se presentaba a sus discípulos en su propia figura, sino que aparecía entre ellos como un niño. Escena 1. Diálogo de Jesús con sus discípulos. La oración de agradecimiento. Un día él estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en actitud devota. 34. Cuando él se acercó a sus discípulos, reunidos y sentados ofreciendo una oración de agradecimiento ante el pan, él rió. Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de agradecimiento? Hacemos lo correcto. Él respondió diciéndoles, no me reí de vosotros. Vosotros no hacéis esto por vuestra voluntad,
sino porque esta es la forma en que vuestro Dios debe ser alabado. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les respondió: ¿Cómo me conocéis? En verdad, yo os digo que ningún descendiente de los que están entre vosotros me conocerá. Disgusto de los discípulos. Cuando los discípulos oyeron esto, fueron presa del disgusto y la furia, y en su interior comenzaron a blasfemar contra él. 35. Cuando Jesús vio que no entendían, se dirigió a ellos: ¿Por qué os alteráis hasta la ira? Vuestro Dios, que está en vuestro interior, ha hecho crecer la ira en vuestras almas. Que alguno de vosotros que sea lo bastante fuerte entre los seres humanos deje manifestarse al humano perfecto y se presente ante mí. Todos ellos dijeron: tenemos la fuerza. Pero sus espíritus no tuvieron valor para estar frente a él, excepto el de Judas Iscariote. Él fue capaz de aguantar frente a Jesús, pero no de sostenerle la mirada, y volvió el rostro. Judas le dijo: sé quién eres y de dónde vienes. Tú perteneces al reino inmortal de Barbelo, reino celestial. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Jesús habla en privado con Judas. Sabiendo que Judas reflexionaba sobre algo elevado, Jesús le dijo: mantente alejado de los otros y te explicaré los misterios del reino. Puedes alcanzarlo, pero a costa de gran sufrimiento. 36. Porque algún otro te reemplazará, para que los 12 discípulos puedan volver a cumplir con su Dios. Judas le dijo: cuando me explicarás estas cosas, y cuando llegará el gran día de la luz para la estirpe. Pero cuando dijo eso, Jesús se fue de su lado. Escena 2. Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos. A la mañana siguiente a suceder esto, Jesús apareció otra vez ante sus discípulos. Ellos le dijeron: Maestro, ¿a dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Jesús les dijo: fui con otra estirpe grande y santa. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuál es esa gran estirpe, que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en este reino? Cuando Jesús oyó esto, rió y les dijo: ¿por qué en vuestro interior pensáis en la estirpe fuerte y santa? 37. En verdad yo os digo que nadie nacido de este eón verá esa estirpe, y ninguna hueste de ángeles de las estrellas gobernará esa estirpe, y nadie nacido mortal puede unirse a ella, porque aquella estirpe no viene de que se ha convertido en. La estirpe de las personas que están entre vosotros es de la estirpe de la humanidad. Poder, que él, otros poderes, por los cuales vosotros gobernáis. Cuando sus discípulos oyeron esto, cada uno de ellos quedó consternado en su interior. No pudieron articular palabra. Otro día Jesús fue hasta ellos. Ellos le dijeron: Maestro, te hemos visto en una visión, porque tenemos grandes sueños, noche. Él dijo: ¿por qué habéis vosotros, cuando vosotros habéis ido a esconderos? Los discípulos ven el templo y debaten acerca de él. 38. Ellos dijeron: hemos visto una gran casa con un gran altar en ella, y 12 hombres son los sacerdotes, creemos, y un hombre, y una muchedumbre espera frente a ese altar, hasta los sacerdotes, y recibir las ofrendas. Pero nosotros seguimos esperando. Jesús dijo: ¿cómo son los sacerdotes? Ellos dijeron: algunos. Texto perdido. 2 semanas, algunos sacrifican a sus propios niños, otros a sus esposas, entre alabanzas y reverencias mutuas, algunos yacen con hombres, otros toman parte en matanzas, algunos cometen innumerosos pecados y actos contra las leyes. 39. Y los hombres que hay en pie delante del altar, invocan tu nombre, y en todos sus actos de su imperfección los sacrificios son consumados.
Después de decir esto guardaron silencio, porque estaban preocupados. Jesús da una interpretación alegórica de la visión del templo. Jesús les dijo: ¿por qué os atribuláis? En verdad os digo que todos los sacerdotes que están frente al altar invocan mi nombre. Os lo vuelvo a decir, mi nombre ha sido escrito en este. De las generaciones de estrellas a través de las generaciones de hombres. Y ellos han plantado árboles sin fruto en mi nombre, de manera vergonzosa. Jesús les dijo: aquellos a quienes habéis visto recibiendo las ofrendas en el altar, esos sois vosotros. Ese es el Dios a quien servís, y vosotros sois esos 12 hombres que habéis visto. 40. El ganado que habéis visto que llevaban al sacrificio son todas las personas las que vosotros descarriasteis frente a aquel altar. Resistirá y se servirá de mi nombre de esta manera, y generaciones de gentes piadosas se mantendrán leales a él. Después de él, habrá allí otro hombre que será de los fornicadores, y otro habrá de los infanticidas, y de los que yacen con otros hombres, y de los que se abstienen, y el resto de las gentes entregadas a la corrupción, la ilegalidad y el terror, y aquellos que dicen: somos como ángeles, ellos son las estrellas que provocan la extinción de todas las cosas. Porque durante generaciones los hombres han dicho: mira, Dios ha recibido vuestro sacrificio de las manos de un sacerdote, es decir, de un ministro del error. Pero es el Señor del universo, quien gobierna. En el último día ellos serán humillados. 41. Jesús les dijo: dejad de sacrificar sobre el altar, porque ellos están por encima de vuestras estrellas y vuestros ángeles, y allí ya ha llegado su fin. Dejad pues que sean atrapados ante vosotros, y permitidles marchar. Faltan cerca de 15 líneas. Generaciones. Un panadero no puede alimentar a todas las criaturas bajo el cielo. 42. Y a ellos. A nosotros sí. Jesús les dijo: dejad de luchar contra mí. Cada uno de vosotros tiene su propia estrella, y toda persona. Faltan cerca de 17 líneas. 43. En que ha venido primavera por el árbol de Esteón. Durante algún tiempo. Pero él ha venido a regar el paraíso de Dios, y la estirpe que perdurará, porque él no manchará la posición de esa estirpe, pero para la eternidad. Judas hace preguntas a Jesús acerca de aquella estirpe y de las estirpes humanas. Judas le dijo: Rabí, ¿qué clase de fruto da aquella estirpe? Jesús dijo: las almas de todas las estirpes humanas morirán. Pero cuando aquellas personas han consumido su tiempo en este reino y el espíritu las abandona, sus cuerpos mueren, pero sus almas viven y son asumidas. 44. Judas dijo: es imposible sembrar semillas en roca y recoger sus frutos. Este es también el camino. La estirpe corrupta y sabiduría corruptible. La mano que ha creado gente mortal, así que sus almas ascienden a los eternos reinos celestiales. En verdad os digo, el ángel de gran poder será capaz de ver aquel. Y a los que son de estirpes santas. Después de decir esto, Jesús se marchó. Escena 3. Judas narra una visión y Jesús le contesta. Judas dijo: Maestro, igual que has escuchado a todos los demás, escúchame ahora también a mí. Porque he tenido una gran visión. Cuando Jesús oyó esto, rió y le dijo: Tú, 13º espíritu, ¿por qué te esfuerzas tanto? Pero habla, que tendré paciencia contigo. 45. Judas le dijo: en la visión me vi a mí mismo, y a los 12 discípulos lapidándome, y acosándome terriblemente. Y también llegué al lugar donde, después de ti, vi una casa, y mis ojos no podían abarcar su tamaño.
Mucha gente la rodeaba y aquella casa tenía el tejado de hojas verdes y en medio de la casa había una multitud. Faltan 2 líneas. ¿Qué decía? Maestro, acógeme con estas gentes. Jesús respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha llevado por el mal camino. Y continuó, no hay persona nacida humana que merezca entrar en la casa que has visto, porque ese lugar está reservado para los sagrados. Ni el sol ni la luna rigen allí ni el día, pero los santos morarán allí para siempre, en el reino eterno con los sagrados ángeles. 46. Mira, te he explicado los misterios del reino, y te he enseñado el error de las estrellas, y enviarlo. Sobre los 12 eones. Judas pregunta por su destino. Judas dijo, Maestro, ¿es posible que mi semilla esté bajo el control de los señores? Jesús respondió y le dijo, ven, que yo. Faltan 2 líneas. Pero que sufrirás gran aflicción cuando veas el reino y toda su estirpe. Cuando Judas oyó esto, le dijo, ¿de qué me sirve haberlo recibido? Porque me has destinado a aquella estirpe. Jesús respondió y le dijo, te convertirás en el 13º, y serás maldecido por las otras estirpes, y llegarás a prevalecer sobre ellas. En los últimos días maldecirán tu ascenso, a la estirpe santa. Jesús enseña cosmogonía a Judas, el espíritu y el autogenerado. 47. Jesús dijo, ven, que puedo enseñarte secretos que nadie ha visto. Porque existe un reino grandioso e ilimitado, cuya extensión no ha sido vista por generación alguna de ángeles, en el cual hay un grandioso e invisible espíritu, nunca visto por los ojos de ángel alguno, nunca abarcado por la percepción del corazón, y nunca llamado con nombre alguno. Y una nube de luz apareció. Él dijo, sea creado un ángel y sírvame de ayudante. Un gran ángel, el divino y luminoso autogenerado, salió de la nube. Por su designio, otros 4 ángeles fueron creados en otra nube, y fueron los ayudantes del angélico autogenerado. 48. El autogenerado dijo, que sea. Y fue creado. Y él creó la primera luminaria para reinar sobre ella. Dijo, haya ángeles para servirla, y fueron creados en cantidades innumerables. Dijo, sea creado un eón luminoso, y fue creado. Creó la segunda luminaria para reinar sobre ella, junto con cantidades innumerables de ángeles para que prestaran sus servicios. Así es como él creó al resto de los eones iluminados. Hizo que reinaran sobre ellos y creó para ellos una cantidad incontable de ángeles para que les prestaran ayuda. Adán y las luminarias. Adán estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel había visto entre todos los llamados Dios. 49. Él. ¿Qué? La imagen. Y a semejanza de este ángel. Él hizo aparecer la generación incorruptible de Set, los 12. Los 24. Hizo aparecer 72 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Las 72 luminarias hicieron aparecer 360 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu de que su número fuera de 5 por cada una. 50. Los 12 eones de las 12 luminarias constituyen su Padre con 6 cielos por cada eón, de manera que hay 72 cielos para las 72 luminarias, y por cada una de ellas 5 firmamentos, para un total de 360 firmamentos. Se les dio autoridad y una gran hueste de innumerables ángeles para gloria y adoración, y tras eso también espíritus vírgenes, para gloria y adoración de todos los eones y los cielos y sus firmamentos. El cosmos, el caos y el mundo inferior.
Esa multitud de inmortales es llamada cosmos, es decir, perdición, por el Padre y las 72 luminarias que acompañan al autogenerado y sus 72 eones. En él apareció el primer humano con sus poderes incorruptibles. 51. Y el león que apareció con su generación, el león en quien está la nube de conocimiento y el ángel, se llama el león. Después de eso, dijo, sean creados 12 ángeles para reinar sobre el caos y el mundo inferior. Y aquí que de la nube apareció un ángel en cuyo rostro resplandecían llamaradas y cuyo semblante estaba manchado de sangre. Su nombre era Nebro, que quiere decir rebelde, otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, vino también de la nube. Creó entonces Nebro 6 ángeles, y también Saclas, corno ayudantes, y estos crearon 12 ángeles en los cielos, y cada uno de ellos recibió una parte en los cielos. Los señores y los ángeles. 52. Los 12 señores hablaron con los 12 ángeles, que cada uno de vosotros. Y que ellos. Estirpe. Falta una línea. Ángeles. El primero es Set, que es llamado Cristo. El segundo es Armatot, que es. El tercero es Galila. El cuarto es Jobel. El quinto es Adonayos. Estos son los 5 que gobernaron el mundo inferior y antes de nada el caos. La creación de la humanidad. Entonces Saclas dijo a sus ángeles, creemos un ser humano a imagen y semejanza. Dieron forma a Adán y a su mujer Eva, que en la nube se llama Zoe. Porque todas las generaciones buscan al hombre con este nombre, y todas llaman a la mujer con estos nombres. 53. Ahora, Saclas no ordenó, excepto las generaciones Y el Señor dijo a Adán, vivirás mucho tiempo con tu descendencia. Judas pregunta por el destino de Adán y de la humanidad. Dijo Judas a Jesús, ¿cuánto tiempo puede vivir el ser humano? Jesús dijo, ¿por qué te sorprendes de eso, de que Adán, con su descendencia, viviera toda su vida en el lugar que se le dio como reino, en larga vida con su Señor? Dijo Judas a Jesús, muere el espíritu humano. Dijo Jesús, por eso es por lo que Dios ordenó a Miguel entregar a los hombres sus espíritus en préstamo, de manera que pudieran rendir culto, pero el Gran Uno ordenó a Gabriel dar a la gran estirpe espíritus que no estuvieran sujetos a señor alguno, es decir, el espíritu y el alma. 54. En consecuencia, el resto de las almas, falta una línea. Jesús habla de la aniquilación de los impíos con Judas y otros. Luz. Faltan casi 2 líneas. Alrededor. Sea. Espíritu que está en vosotros habita esta carne entre las generaciones de ángeles. Pero Dios hizo que el conocimiento fuera otorgado a Adán y a los que con él estaban, de manera que los señores del caos y del mundo inferior no pudieran ejercer su poder sobre ellos. Judas dijo a Jesús, entonces, ¿qué harán esas estirpes? Jesús dijo, en verdad os digo que para todos ellos las estrellas traerán el fin. Cuando Saclas consuma el tiempo que le fue asignado, la primera estrella de las estirpes se manifestará con ellas y ellas terminarán aquello que habían dicho que harían. 55. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus niños, y luego, faltan 6 líneas y media aproximadamente. Mi nombre, y el luego. Estrella sobre el 13º eón. Después, Jesús rió. Judas dijo, Maestro, ¿por qué te ríes de nosotros? Jesús respondió y dijo, no me río de vosotros sino del error de las estrellas, porque esas 6 estrellas vagan con esos 5 combatientes y todos ellos serán destruidos junto con sus criaturas. Jesús habla de los que están bautizados y de la traición de Judas.
Judas dijo a Jesús: mira, ¿qué harán los que han sido bautizados en tu nombre? 56. Jesús dijo: en verdad os digo, este bautismo, mi nombre. Faltan aproximadamente 9 líneas. A mí. En verdad yo te digo, Judas, que aquellos que ofrecen sacrificios a saclas, Dios. Faltan 3 líneas. Todo lo que es malo. Pero tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Tu trompeta ya se ha alzado, tu cólera se ha encendido, tu estrella ha mostrado su fulgor, y tu corazón se ha. 57. En verdad. Tu último se vuelve. Faltan 2 líneas y media aproximadamente, ya que será destruido. Y entonces la imagen de la gran estirpe de Adán será enaltecida, porque antes que el cielo, la tierra y los ángeles, esa estirpe que viene del reino eterno ya existía. Mira, ya se te ha dicho todo. Levanta tus ojos y mira la nube y la luz que hay en ella, y las estrellas que la rodean. La estrella que marca el camino es tu estrella. Judas alzó sus ojos y vio la nube luminosa, y entró en ella. Los que estaban en tierra oyeron una voz que venía de la nube y decía: 58. Gran estirpe. Imagen. Faltan 5 líneas aproximadamente. Conclusión: Judas traiciona a Jesús. Sus altos sacerdotes murmuraban porque él había ido a la habitación de invitados para su plegaria. Pero algunos escribas estaban allí vigilando atentamente para poder prenderlo durante la oración, pero estaban preocupados por la gente porque todos lo veían como a un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué haces aquí? Tú eres un discípulo de Jesús. Judas les respondió como ellos querían. Y él recibió algún dinero y les entregó a su maestro.